Muy buenas tardes con todos, compañeros, profesor, muy buenas tardes. Como título a mi producto he puesto cómo las emociones influyen en la conservación de la salud. He incluido dos imágenes que es referente al tema sobre un grupo de amigos que tienen emociones distintas y otra imagen que tiene la conexión de las emociones, de los sentimientos y tanto las emociones como mental. He incluido 5 temas en los cuales en el primer tema he incluido el concepto de lo que son las emociones, en el segundo tema he incluido la importancia de las emociones y en el tercer tema he incluido la autorregulación de las emociones. En el cuarto tema tengo como experiencias, tengo 3 ejemplos para poder explicarles un poquito más sobre las emociones y una experiencia mía. En la última diapositiva tengo conductas y actitudes. Sin más preámbulos, empecemos. Las emociones. ¿Qué son las emociones? Bueno, yo las definí de esta manera. Una emoción es un sentimiento que surge cuando la persona reacciona de manera subjetiva al ambiente, generando así un estado afectivo que va acompañado de cambios físicos, puesto que las emociones pueden causar reacciones fisiológicas. Es decir, cada persona puede tener una reacción y depende de ello, va a reaccionar frente a las demás personas. Importancia en la conservación de las emociones. Como podemos visualizar dos imágenes, donde las emociones son muy útiles en nuestra vida cotidiana, pues reflejan nuestro mundo interno. Eso quiere decir que, por ejemplo, la imagen que podemos visualizar a una mujer que siente felicidad. ¿Cómo lo puede expresar? Lo puede expresar a través de expresiones faciales, a través de una sonrisa, por medio de un brillo en los ojos. Y vemos otra imagen donde una mujer se topa la cabeza, pues puedo suponer que siente frustración, lo cual lo refleja de esa manera. Con la finalidad nos informan de cómo vivimos en nuestro interior y lo que sucede a nuestro alrededor. Depende de ello, vamos a tener reacciones distintas. La autorregulación de las emociones consiste en saber regular nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones para poder lograr nuestros objetivos, siendo una capacidad importante en nuestra vida cotidiana porque nos permite equilibrar nuestras emociones en una determinada situación. Es importante porque de esa manera vamos a tener un equilibrio emocional. Por ejemplo, si sentimos ira y no queremos expresarlo porque vamos a dañar los sentimientos de la otra persona, entonces pensamos en la otra persona, nos ponemos en lugar de la otra persona y meditamos un poco, reflexionamos un poco y de esa manera no vamos a afectarle emocionalmente. Experiencias. Para poder explicar un poco más sobre este concepto, bueno, la habilidad de la autorregulación de las emociones la podemos desarrollar cuando reconocemos nuestras emociones negativas. Por ejemplo, si sentimos ira, sentimos furia, tenemos un resentimiento hacia alguien, primero tenemos que meditar esa emoción y después para poder controlar. Para ello es necesario utilizar un recurso fundamental que es la empatía, que por medio de la preocupación que sentamos en ese momento, podamos romper ese sentimiento y de esa manera vamos a evitar que nuestras relaciones sociales no se desborden por las emociones. He incluido 3 experiencias. La primera experiencia es de vida límite. Esa experiencia, bueno, es un ejemplo, trata de una relación de pareja, en la cual el hombre siente indiferencia hacia la mujer, eh, constantemente siente un rechazo hacia ella y la pareja pues siente, se siente afectada, la cual la hace actuar de la misma manera. Entonces, la relación se distorsiona por el simple hecho de no llevar una comunicación asertiva, no llevar un diálogo.
Es muy importante eso en la vida de la relación íntima de las parejas. Otra experiencia, el fallecimiento de un familiar, por ejemplo, ante situaciones adversas donde un familiar, nuestro padre, por ejemplo, fallece, nos sentimos muy tristes. Entonces es una emoción que eh, sentimos cotidianamente, o sea, es algo normal. Para ello debemos necesitar el consuelo de alguien para que nos haga sentir mejor. A reprobar una materia, por ejemplo, esta es una experiencia que yo y muchos de ustedes seguramente han vivido. Por ejemplo, a reprobar una materia, nos sentimos frustración, nos sentimos agobiados, nos sentimos preocupados por qué pensarán mis padres si reprobé esa materia, por qué pensarán los demás. O sea, me saqué, por ejemplo, un 0,1 en un examen y era un examen importantísimo, examen final. Entonces, sentimos esa preocupación. Ante ello eh, debemos aprender a actuar de manera correcta. Por ejemplo, en este caso, deberíamos, por ejemplo, podemos hablar con los profesores para decirles que nos den una oportunidad y de esa manera comprometernos con nosotros mismos para poder esforzarnos y tener un buen promedio, un calificativo eh, que nos sirva a nosotros y poder seguir adelante. Conductas y actitudes. En nuestra vida cotidiana, ante las diversas situaciones que podamos presentar, necesitamos tomar una actitud empática con los demás. Es decir, nos debemos de poner en el lugar de los demás para no poder lastimar sus emociones o sentimientos y no llevar al desborde nuestras emociones que podamos sentir en ese momento. La comunicación afectiva, es decir, como el ejemplo anterior, un familiar falleció y es por ello que nosotros debemos consolar a esa persona para que no pueda, para que pueda sentirse mejor. Comunicación asertiva y toma de decisiones. La comunicación asertiva quiere decir dialogar, ponerse de acuerdo, tomar una actitud, una buena actitud ante una situación, un conflicto, y debemos tomar decisiones correctas. Pensamiento creativo. En diversas situaciones en las que podemos sentir o atravesar, por ejemplo, nosotros sintamos frustración, ¿qué podemos hacer para sentirnos mejor? Por ejemplo, podemos ver películas, podemos ver series de Netflix o de otras plataformas para poder distraernos y relajar nuestra mente. Manejo de sentimientos y emociones. Esto es una conducta que nosotros debemos tomar en cuenta siempre en nuestra vida cotidiana. Al manejar nuestras emociones, al poder desarrollar esa capacidad de autocontrol de nuestras emociones, no se van a poder desbordar ante una situación de conflicto. El manejo de tensiones y estrés es otra conducta, otra actitud que nosotros debemos tomar en cuenta para poder tener un desarrollo mental muy bueno en nuestra vida. Voy a presentar otra. Camila. Como producto final he incluido este producto titulado La importancia de otorgar las emociones. He incluido puntos claves para poder autorregular las emociones de manera correcta. Por ejemplo, debemos utilizar un tiempo de recreación. ¿A qué me debo? Las actividades recreativas como por ejemplo escuchar música, realizar ejercicio, tener en cuenta una imaginación emotiva, tener claro la relajación, realizar charlas virtuales con amigos y seres queridos para poder expresar lo que muchas veces nuestras experiencias cotidianas durante la cuarentena, durante la pandemia, para hablar un poco, porque muchas veces se ha perdido muchas veces el diálogo con nuestros familiares y estos medios digitales nos permiten
nos dan la oportunidad de poder comunicarnos con nuestros familiares lejanos. La comunicación asertiva y toma de decisiones. Fomentar el diálogo con nuestro entorno. Es decir, lo que sientes, piensas y quieres a la otra persona, sin lastimarla, respetando sus derechos de él o de ella. Es importante porque nosotros tenemos muchos derechos, y uno de los derechos fundamentales es el derecho a convivir, ese derecho al respeto que nosotros debemos tener como personas. Como tercer punto clave, tengo el manejo de sentimientos y emociones. Como bien hemos explicado, mantener el control de las emociones es muy importante y muy esencial en nuestra vida cotidiana, pues te ayudará a reconocer tus sentimientos y emociones y a entender nosotros mismos y a los demás, y ser conscientes de cómo influyen en nuestro conocimiento de nosotros mismos, teniendo en cuenta la empatía, la comunicación afectiva, un comportamiento y saber responder de ello de forma apropiada. Como cuarto punto clave es no dejarse influir negativamente por los demás. Quiere decir, ser influencia positiva en nuestro entorno. Hay que evitar dejarnos influir por gente que está permanentemente descontenta, insatisfecha, ya sea por tales motivos, tales razones. Muchas veces se siente frustrada, muchas veces no nos van a ayudar prácticamente en nuestra vida. Entonces, no hay que dejarnos influenciar por esas personas. Si bien es cierto, nosotros podemos respetarlas tal como son, pero no nos podemos dejar influenciar. Al contrario, nosotros podemos ser un ejemplo para ellos, manteniendo siempre una actitud positiva y transmitiendo una energía positiva. Muchas gracias.